Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias hablándoles de la famosa cumbre internacional que se celebró ayer con líderes europeos y Donald Trump, a la que no estaba invitado Pedro Sánchez. Si bien era una cumbre virtual, era de especial importancia porque se produce a 2 días de otra esperada cumbre, la que se va a producir entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, donde se buscará avanzar hacia un alto el fuego en Ucrania. Pues bien, en esta reunión previa, el presidente de Estados Unidos aseguró a la Unión Europea que no habrá cesiones territoriales a Rusia de zonas de Ucrania. Este era uno de los puntos principales de esta reunión, de tal manera que Donald Trump dejó claro que este tipo de negociaciones deben ser lideradas exclusivamente por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y que no le corresponde a terceros países tomar este tipo de decisiones. Por su parte, Volodymyr Zelensky reafirmó que cualquier discusión sobre la integridad territorial debe respetar la Constitución ucraniana y también la voluntad popular, rechazando cualquier tipo de cesión unilateral. Subrayó además que lo urgente es una evidencia real de compromiso y no simples promesas. No obstante, Donald Trump subrayó también la necesidad de un alto el fuego inmediato como primer paso, acompañado de garantías de seguridad para Ucrania, una postura que fue bien recibida por los demás líderes europeos. Bueno, esta noticia pues nos permite ilustrar un principio de las negociaciones tanto de carácter internacional como de carácter interno de cada país. Imaginen pues que doña Carmen Carbonell y yo nos sentamos a negociar sobre pues lo que sea de este programa, cómo hay que hacer tal cosa, si damos más énfasis a tal o a cual. Entonces terminamos de negociar qué es lo que queremos hacer y luego, antes de levantar la reunión, antes de levantar la sesión, pues negociamos cómo lo vamos a presentar. En un país, pues pueden negociar el gobierno y la oposición sobre no sé qué ley. Y después de alcanzar un acuerdo sobre qué van a hacer, antes de levantar la sesión, lo que hacen es discutir cómo lo van a presentar. Por ejemplo, acuerdan una ley sobre, yo qué sé, limitar el número de personas, imponer multas a los vehículos donde solo hay una persona. Entonces lo acuerdan entre los dos y luego dicen, bueno, ¿y cómo lo presentamos? Bueno, pues tú, gobierno, lo presentas como iniciativa, dices que vas a meter una multa de 1.000 euros, entonces yo como oposición digo que es intolerable, se está restringiendo la libertad de los ciudadanos y luego al final en el periodo de enmiendas pues acordamos que sean 500 euros en lugar de 1.000 de multa y así pues sale adelante la cosa y yo parece que he hecho oposición y tú parece que has cedido un poquito y etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa es lo que se acuerda y otra cosa lo que se le presenta a la opinión pública. En el terreno internacional exactamente lo mismo, y esta reunión virtual de ayer sobre Alaska, sobre las negociaciones que mañana tendrán lugar en Alaska entre Trump y Putin, pues lo ilustra a la perfección. ¿Qué es lo que va a pasar en esa reunión entre Trump y Putin? Bueno, pues que en esa reunión entre Trump y Putin probablemente lo que salga es alguna declaración del estilo de estamos dispuestos, los rusos me refiero, a negociar un acuerdo de paz con Ucrania, de entrada pues accedemos a un alto el fuego en tales y tales condiciones. Eso será más o menos lo que salga mañana. Y posteriormente pues habrá algún tipo de reunión entre Ucrania y Rusia que posiblemente termine culminando en una reunión cara a cara entre Zelensky y Putin, donde ya se negocien los términos exactos del acuerdo de paz. Eso es más o menos lo que se debe de haber negociado entre bambalinas a lo largo de estos últimos meses. Y ahora viene el cómo presentarlo a la opinión pública. Putin, supongo yo, que había exigido un compromiso público por parte de Ucrania y de la Unión Europea de que se van a negociar territorios.
de que al final Putin se va a quedar con una parte del este ucraniano. Y en ese sentido es en el que hay que interpretar el comunicado del otro día de la Unión Europea, donde, aparte de alabar los esfuerzos de Trump, etcétera, 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 lo que venían a decir, la parte fundamental del comunicado era que las negociaciones deben partir de la actual línea de contacto, es decir, de la posición actual del frente, no de las fronteras originales de Ucrania de 2014, lo cual quiere decir que se acepta implícitamente que Putin se va a quedar al menos una parte del este ucraniano. Y Zelensky públicamente dio su apoyo a ese comunicado de la Unión Europea. Y ahora, ¿cómo se presenta la cumbre de mañana a la opinión pública? Pues bueno, hay que hacer un poquito de paripé. Hay que hacer un poquito de paripé en el sentido de que Zelensky tiene que salir a decir que cualquier acuerdo territorial tiene que respetar la constitución ucraniana. Bueno, digamos que eso es para consumo de la opinión pública, porque si tiene que respetar la constitución ucraniana, entonces no hay posibilidad de negociar a partir de la actual línea de frente que Zelensky acaba de decir que le parece bien. Por tanto, bueno, pues es un mensaje simplemente para decir que él sigue en las mismas y que él va a defender a toda costa la integridad territorial de Ucrania. Lo cual, por otra parte, de cara a las negociaciones de paz, también es lógico. No le va a dar a Putin todo hecho de entrada antes de empezar las negociaciones. ¿Qué ha dicho Trump? Pues una obviedad. Ayer se comprometió con la Unión Europea a que él no va a negociar ninguna concesión territorial a Putin. Pues hombre, solo faltaba, qué tontería. Vamos a ver, por mucho que Trump negociara con Putin, pues ahora te quedas con esta parte de Ucrania. Pues mientras que Zelensky no firme, eso y nada es exactamente lo mismo. Pero bueno, digamos que lo importante es, más que el contenido de las palabras, el mensaje que se traslada. ¿Qué mensaje se traslada? Pues Trump se compromete a que, por supuesto, sea Zelensky el que tenga la última palabra en cualquier cesión territorial. La Unión Europea se muestra tranquila gracias a esa promesa. Y bueno, pues mañana hablarán Trump y Putin. Lo dicho, ¿qué saldrá del viernes? Pues lo que saldrá será seguramente un compromiso de alto el fuego. Bueno, algo es algo. Y saldrá una segunda cosa, un emplazamiento a que ya se produzcan negociaciones directas entre Rusia y Ucrania. Ayer decía don Julio Ariza, cuando le llamamos por teléfono durante la tertulia, algo importante, y es que, por supuesto, la negociación entre Trump y Putin sobre Ucrania no va a versar solo sobre Ucrania. La negociación entre Trump y Putin abarcará muchas otras cosas. Oye, vamos a ver, que quiero empezar a meter mano en el tema de Iberoamérica. No me toques las narices, Putin. A cambio, pues puedo tener contigo un acuerdo comercial, puedo tratar de convencer a la Unión Europea de que te rebaje sanciones o te las elimine, todo ese tipo de cosas. En fin, esperar y ver, pero la cumbre de mañana pues va a ser una cumbre importante porque va a definir cuáles van a ser las relaciones entre Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia para los próximos años. Va a definir en el sentido de que va a marcar el camino de hacia dónde van a evolucionar las cosas. Y si se fijan ustedes en lo que está pasando en todo el mundo y en las estrategias de Trump, creo que el sitio hacia donde van a evolucionar las cosas es hacia dejar de considerar a Rusia el rival para centrarse en el verdadero rival, que es China. Bueno, una noticia pues que tiene una lectura curiosa. Tiene una lectura curiosa por las consecuencias y por lo simbólico. Escuchen.
México y Estados Unidos acuerdan extraditar a los mandatarios de los cárteles del narcotráfico. Este pacto entre la administración Trump y el gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum marca un hito en el entendimiento de ambos países. Los 26 líderes del crimen organizado estaban acusados en Estados Unidos de introducir drogas en territorio estadounidense y de promover la violencia. Ahora todos ellos se van a enfrentar a las consecuencias legales bajo la jurisdicción estadounidense y en suelo norteamericano. La operación reafirma la voluntad de ambos gobiernos de estrechar una coordinación en materia de seguridad y también de fronteras, al tiempo que México busca exhibir acciones concretas de cara también a la realización de posibles acuerdos comerciales, como con los famosos aranceles de Donald Trump. Bueno, México extradita a 26 líderes de cárteles del narcotráfico a Estados Unidos. Hasta el momento estaban cumpliendo condena o detenidos en México y se los entrega a Estados Unidos. El aspecto simbólico es importantísimo. México entregando a nacionales mexicanos a Estados Unidos, a una jurisdicción extranjera. Eso es un símbolo de acatamiento por parte de Claudia Sheinbaum enormemente potente. Al fin y al cabo, hombre, en todos los países pues se tiende a tratar de juzgar a tus propios nacionales y hacer que cumplan condena en tu propio país. De hecho, alguna vez que se ha producido alguna condena de algún español en algún país extranjero, pues el gobierno intenta traer a ese español a cumplir condena en las cárceles españolas. Y si hay un español que ha cometido un crimen en un país extranjero, lo normal es juzgarle aquí, que se quede aquí. Lo de entregar a tus nacionales a otro país se hace, pero vamos, digamos que cuesta. Y cuesta porque estás entregando un ciudadano de tu país a otro país. Bueno, en el caso concreto de los líderes de los cárteles mexicanos, obviamente, para esos líderes entregados a Estados Unidos, pues se trata de un palo considerable. No es lo mismo estar en una cárcel mexicana donde quizá puedas obtener un determinado trato de favor aprovechando la influencia que el narco tiene dentro de la propia administración mexicana, que ser extraditado a Estados Unidos, donde te van a meter en una cárcel de máxima seguridad y no tienes ni la más mínima posibilidad de suavizar tu estancia en la cárcel aprovechando las conexiones del narco. Eso con respecto al tema simbólico y a las consecuencias prácticas. Pero vamos a las consecuencias de carácter político-policial en México, porque lógicamente este movimiento de Claudia Sheinbaum implica un alejamiento del gobierno de México de los cárteles, y supongo que eso pues hombre, no va a salir gratis, en el sentido de que hablamos de criminales de la peor especie que posiblemente intenten algún tipo de represalia por esta extradición. Estados Unidos ya está sobrevolando territorio mexicano con drones en operaciones conjuntas con el gobierno mexicano, localizando las bases desde las que los narcotraficantes intentan introducir el fentanilo en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que podemos esperar que va a haber una guerra sin cuartel al narcotráfico en México, y en mi opinión es lo mejor que le puede pasar a México. México es un país demasiado trufado de corrupción, demasiado trufado de narcocorrupción, y es necesario empezar a liberar a México de esa losa que pesa sobre su futuro y sobre el día a día en México. Bueno, una noticia, pues en fin, graciosa, no sé si llamarlo justicia poética. Han hackeado al número 2 del espionaje marroquí. Qué bonito, escuchen.
Les hablamos ahora de un caso de ciberespionaje ocurrido en Marruecos que desvela Ignacio Zembrero en El Confidencial. Mohamed Raji, un espía de 65 años y considerado el arquitecto de las escuchas telefónicas en Marruecos, ha sido víctima de un hackeo sin precedentes. Muchos de sus datos personales, como su documento de identidad, el salario mensual de 2.370 euros que percibe o los títulos de propiedad valorados en varios millones de euros, han sido difundidos en el canal de Telegram Jabarut. De hecho, también se da a entender que Mohamed Raji recibió encargos directos de Mohamed VI, el rey de Marruecos. A la luz de estos datos se da a entender también que este espía habría cobrado comisiones por la compra de equipos de espionaje y, sin ir más lejos, sepan que este espía fue el máximo responsable de la adquisición del sistema de escuchas israelí Pegasus, que está a disposición del gobierno marroquí por su intermediación. Es, por tanto, una brecha importante de seguridad de los servicios secretos marroquíes. Bueno, Ignacio Zembrero es uno de los mejores conocedores de las interioridades de la política marroquí. La verdad es que sus noticias son siempre originales, exclusivas e interesantes. Y esta noticia, pues, tiene algo de gracioso. Este número 2 del espionaje marroquí, pues es quien parece ser que fue el máximo responsable de la adquisición del software Pegasus de espionaje, con el que dicen que hackearon los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y de alguno de sus ministros, incluyendo, creo recordar, a Marlaska. Que este responsable del espionaje a otros pues haya sido hackeado y hayan sido publicados de manera abierta sus datos personales, pues hombre, indica que quizá la seguridad marroquí pues no sea tan segura como los propios servicios de inteligencia marroquíes querrían. Hay un dato curioso en lo que se ha filtrado sobre este número 2 del espionaje marroquí. Se ha filtrado, por ejemplo, su sueldo, 2.000 y pico euros al mes. Qué sueldo tan chiquitito, ¿no? Hombre, teniendo en cuenta que el salario medio en Marruecos es algo así como 250 euros al mes, pues bueno, son 8 veces el salario medio marroquí, lo que cobra este señor. 8 veces el salario medio, haciendo una comparativa con España, pues si en España el salario medio está en torno a los 1.300, 1.400 euros al mes, pues quiere decir que este señor en España cobraría unos 10.000 euros al mes. Así que tampoco es tan poco dinero en términos marroquíes, claro. Pero la pregunta es, ¿cómo demonios con 2.000 euros de salario el tío se ha hecho con un patrimonio inmobiliario de 2 millones? Es una hormiguita, ¿no? Claro. Enseguida se plantea la sospecha de este señor ha cobrado mordidas de algo, como se pregunta a don Ignacio Zembrero en el artículo. Y bueno, pues no sé, no nos vamos a estas alturas a sorprender demasiado de que algún funcionario público en algún país no demasiado homologable en términos de transparencia, pues pueda haber cobrado mordidas. Por cierto, Marruecos es un país poco homologable en términos de transparencia, pero a la vista de las informaciones que hemos ido conociendo en los últimos 2 años, 3 años, vamos, pues creo que estamos a la par, Marruecos y nosotros, en cuanto a falta de transparencia y en cuanto a corrupción de la administración. Incluso, si me apuran, pues a lo mejor resulta que nosotros somos más corruptos, ¿eh? O a lo mejor es que allí, como tampoco hay una libertad de prensa digna de tal nombre, pues se conocen menos las corrupciones. Pero vamos, que por ahí estamos unos y otros. Bueno, una noticia de carácter jurídico empresarial. Acaba de declarar concurso voluntario de acreedores, pues una empresa vinculada a la trama del PSOE.
Terminamos el repaso de este bloque de noticias hablándoles de la corrupción del entorno del PSOE, que empieza a pasar factura empresarial, al menos, a algunas entidades. Una empresa vinculada a Ferraz y a las concesiones de obra pública ilícita se declara en concurso de acreedores. Concretamente se trata de la empresa Obras Públicas y Regadíos, conocida como OPR, y que es una empresa señalada directamente por la Unidad Central Operativa, por la UCO de la Guardia Civil, como beneficiaria de adjudicaciones presuntamente amañadas en el marco de la corrupción política asociada al caso de Koldo García. La investigación apunta a conexiones entre OPR y Koldo García, el ex asesor del Ministerio de Fomento, y también a Santos Cerdán. Los informes de la UCO revelan diferentes pagos de esta entidad a la exesposa de Koldo García a través de terceras empresas. En esta línea de investigación también están involucradas otras entidades como Áridos Anfersa, que es una cantera ubicada en Baeza y vinculada también a la trama, o Construcciones Pérez Jiménez, a través del contacto con Fernando Merino, que es exdirectivo de Acciona. Dice la UCO que gracias a estas operaciones habrían logrado generar beneficios por cerca de 10 millones de euros en contratos de carreteras y también con licitaciones de ADIF en varias localidades. Bueno, ya saben ustedes que la trama de corrupción del PSOE, la macrotrama que al final terminó estallando por el tema de las mascarillas, y luego pues hemos empezado a ver que el pulpo corrupto tenía tentáculos en todos los sectores, que si las mascarillas, que si otro material sanitario, que si adjudicaciones de obra pública, que si fraude con el tema del IVA de los hidrocarburos. Bueno, parece que le hacían a todo. Ya saben que esa macrotrama de corrupción del PSOE tenía, según se desprende de los informes de la UCO, su epicentro, su, digamos, origen, su semilla en Navarra, y más concretamente en una empresa llamada Servinavar, que era en un 45% propiedad de Santos Cerdán, el ex número 2 del PSOE, que ahora está en la cárcel. Esta empresa, Servinavar, pues era una simple gestoría y de repente, ¡pum!, se mete en el tema de obra pública y empieza a conseguir licitaciones, algunas en solitario, otras generalmente yendo en unión temporal de empresas con Acciona. Aquello fue la simiente, el punto originario en el que la trama de corrupción se empieza a estructurar. Además se estructura pues con un sistema de reparto pues bastante transversal. Le mandaban dinero Cerdán a Koldo, vamos, Servinavar a la cooperativa donde estaban Cerdán y Koldo, iban repartiendo dinero a gente de otros partidos, a la pareja de Uxue Barcos, a la pareja de un ex vicepresidente de UPN, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega un momento donde se incorpora al asunto Ábalos, y entonces es cuando ya la trama se hace nacional. Se incorpora Ábalos y ese terceto, Cerdán, Koldo, Ábalos, pues adopta a Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez les adopta a ellos, no lo sé, y al final, pues ya saben ustedes la historia. Pedro Sánchez llega a la Secretaría General del partido, Pedro Sánchez llega a la Moncloa y la trama se extiende por toda España. Y si en Navarra era Servinavar el epicentro, en otros lugares pues eran otras empresas de construcción o vinculadas al sector de la construcción las que se encargan de instrumentar lo de mordidas a cambio de licitaciones de obra pública. Una de esas empresas era pues esta empresa OPR, que operaba fundamentalmente en la zona andaluza. Luego había otra que era LIC, creo recordar, que operaba en la zona valenciana. Y bueno, pues ahora una de esas empresas incluidas en la trama pues acaba de presentar concurso de acreedores. Lo que no sé es las consecuencias que puede tener judicialmente todo eso. Si resulta que al final esta empresa declara concurso de acreedores, pues entonces, en caso de que la empresa tuviera que devolver dinero, pues no sé, supongo que tiene preferencia la administración, pero tampoco me conozco los detalles de la ley concursal. Bueno,
Vamos con la noticia de interés general con el Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio. En julio la electricidad se encareció un 17,3% respecto al mismo mes del año anterior, un aumento que se convirtió en el principal motor del alza de la inflación, que alcanzó el 2,7% interanual. Esta cifra supone 4 décimas más que en junio y marca el nivel más alto desde el mes de febrero. Según los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística, los precios de la electricidad han experimentado subidas muy significativas a lo largo del año. Para que se hagan una idea, en enero la subida interanual fue más del 20% y en febrero alcanzó el 28%. A partir de entonces los incrementos comenzaron a moderarse hasta dispararse de nuevo en julio a más del 17%, tal y como les comentamos. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.